¿Te han dicho que si no das el diezmo estás robando a Dios? Por generaciones se ha predicado que el diezmo es un mandato divino inquebrantable. Se nos ha enseñado que dar el 10% de nuestros ingresos es la única forma de recibir bendición y evitar la maldición. Pero, ¿y si todo esto no es más que una mala interpretación o peor aún, una manipulación? En este vídeo, desentrañamos la verdad oculta sobre el diezmo. ¿Era realmente un mandato universal o solo una ley para el antiguo Israel? ¿Jesús confirmó el diezmo o lo superó con un llamado a la generosidad genuina? Muchas iglesias lo usan como una herramienta de control, pero ¿es realmente bíblico? Prepárate para descubrir lo que nunca te han contado sobre el diezmo y cómo muchas iglesias modernas han convertido la generosidad en un sistema de manipulación financiera. Al final, la gran pregunta es, ¿estás dando porque amas a Dios o porque te hicieron sentir culpable? No te pierdas esta revelación, lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver la fe para siempre. La fe cristiana no es solo un sentimiento pasajero o una emoción momentánea. Es un camino, un modo de vida, una forma de pensar arraigada en la verdad más profunda del ser. A lo largo de los siglos, el catolicismo ha sido un faro de orientación espiritual, una tradición viva que ha guiado a millones a través de los valles de la duda y las cumbres de la revelación. Sin embargo, para muchos, la fe sigue siendo un misterio, un concepto abstracto que parece flotar entre las páginas de la Escritura y los ecos de los sermones dominicales. ¿Qué significa realmente creer? ¿Es la fe algo impuesto, un mandato al que debemos someternos, o es una elección nacida de la más pura libertad del alma? Jesús, en su paso por la tierra, no impuso cargas insoportables sobre los hombros de sus seguidores. Al contrario, su llamado fue a la verdad, a la libertad interior, a la plenitud del amor. En Mateo 11, 28-30, sus palabras resuenan con una promesa eterna: vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Este mensaje se opone a la imposición forzada de normas externas. La fe, nos dice Cristo, es un acto de confianza, una entrega voluntaria que nace desde lo más hondo del corazón. A lo largo de la historia, sin embargo, la religión ha sido malinterpretada, y algunos han convertido su enseñanza en un sistema de reglas rígidas donde el peso de la obligación eclipsa la verdadera esencia de la relación con Dios. El diezmo, por ejemplo, ha sido una práctica debatida en este sentido. En el Antiguo Testamento, era una ley establecida para el pueblo de Israel, un medio para sostener a la tribu de Leví y el servicio en el templo. Pero con la llegada de Jesús, algo cambió. Él no se limitó a reafirmar la antigua ley, sino que llevó la generosidad a una dimensión más profunda, despojándola de imposiciones y ataduras. En Marcos 12, 41-44, Jesús observa a una viuda pobre que deposita 2 pequeñas monedas en el arca del templo, mientras los ricos dan grandes sumas. Él no mira la cantidad, sino la intención del corazón. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, en su indigencia, ha dado todo lo que tenía para vivir. Aquí, Jesús nos revela que dar no es una cuestión de números, sino de amor. La fe cristiana no se mide por la cantidad de dinero que entregamos, sino por la caridad de nuestro compromiso con Dios y con el prójimo. Sin embargo, en nuestra era, el diezmo ha sido transformado en una exigencia obligatoria en algunas comunidades, en una prueba de fidelidad que, lejos de inspirar amor, genera culpa y temor. Se nos dice que, si no damos, estamos fallando en nuestra fe. Pero Cristo nunca habló de un Dios que exige tributos bajo amenaza. Más bien, nos enseñó sobre un Padre que mira al corazón, que valora la intención más que la ofrenda material. Y aquí surge la gran pregunta: ¿damos por amor o por presión? ¿Nuestra fe se sostiene en una relación viva con Dios o en la necesidad de validación externa? Pablo, en su segunda carta a los Corintios, lo expresa con claridad: cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9,
7. La fe cristiana es, en esencia, un acto de libertad. No es una cadena que nos ata, sino un sendero que nos conduce a la luz. Y sin embargo, el desafío más grande no es entender esto en teoría, sino aplicarlo en la vida diaria. Porque es fácil dejarse llevar por la voz de la costumbre, por la seguridad de seguir lo que siempre se ha hecho. Pero la verdadera fe no es conformismo, es búsqueda. Es la disposición a mirar hacia adentro, a confrontar las dudas, a reconocer que el amor a Dios no se expresa en gestos forzados, sino en la entrega sincera del corazón. Aquí es donde muchos tropiezan. Se aferran a la idea de que la fe es un conjunto de reglas fijas, sin darse cuenta de que la fe es más profunda que cualquier norma. Es un llamado a vivir con autenticidad, a abrazar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades y a usarlas para crecer. Porque en la debilidad también hay gracia, en la duda también hay un camino hacia la verdad. Es en este proceso donde el catolicismo cobra un significado más profundo. No como un simple conjunto de tradiciones externas, sino como un viaje interior, una forma de pensar que nos permite ver a Dios en cada aspecto de nuestra vida. No se trata de cumplir con una lista de requisitos, sino de aprender a confiar, de caminar con la certeza de que no estamos solos, de reconocer que el amor de Dios no depende de lo que damos, sino de quienes somos en Él. Porque la fe cristiana es más que palabras, es más que rituales. Es un fuego que arde en el alma, una luz que nos guía incluso en la oscuridad de la duda. Y cada uno de nosotros está llamado a encender esa luz, no porque alguien nos obligue, sino porque descubrimos que, en esa luz, encontramos la verdad de quienes somos. Pero esta luz, este fuego interior, no puede ser sostenido por la obligación. No crece bajo el peso de la imposición ni se fortalece a través del miedo. La fe auténtica florece en la libertad, en la confianza plena de que Dios no busca sirvientes atemorizados, sino hijos que lo amen sin reservas. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos construir una fe que no dependa de la validación externa, sino que brote desde lo más profundo de nuestro ser? El primer paso es reconocer que la fe no es una simple emoción pasajera. No es un impulso momentáneo que aparece en los momentos de euforia espiritual y desaparece cuando las tormentas de la vida nos alcanzan. La fe es una decisión consciente, una elección diaria de confiar en Dios incluso cuando todo parece incierto. En Hebreos 11:1 se nos recuerda: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. De confiar en que Dios tiene un propósito más grande, incluso cuando no entendemos el camino. Sin embargo, en la práctica, muchos han sido llevados a una fe basada en transacciones: si das, recibirás. Si no das, Dios te cerrará las puertas. Pero, ¿es realmente así como actúa el amor de Dios? ¿Es nuestro Padre Celestial un comerciante de bendiciones, que solo responde cuando hay algo en juego? Jesús nos enseñó lo contrario. Nos mostró un Dios que da sin esperar nada a cambio, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que abraza incluso a quienes lo rechazan. En Mateo 6:3-4, nos instruye con claridad: que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Aquí no hay imposición, solo amor genuino, solo una invitación a dar desde el corazón. Pero este tipo de generosidad, esta fe que no busca recompensa, solo puede surgir de una relación real con Dios. Una relación que no se construye en la presión externa ni en el cumplimiento de normas vacías, sino en la búsqueda sincera de su presencia. Porque la fe no es un ritual mecánico, es una conexión viva. No se trata de asistir a un templo por obligación, sino de entender que el verdadero templo está dentro de nosotros, que cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada paso dado en la verdad, es un acto de adoración. Y aquí es donde muchos fallan. Se aferran a la estructura externa de la religión, pero no profundizan en la esencia de la fe. Cumplen con el diezmo porque se les dice que es un deber, pero no se detienen a preguntar: ¿estoy dando con amor? ¿Estoy dando con alegría? ¿Estoy contribuyendo al reino de Dios o simplemente siguiendo una norma impuesta?
Jesús mismo denunció esta actitud en Mateo 11 y 23, cuando reprendió a los fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuiden lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Esto es lo que se debía practicar, sin descuidar aquello. Aquí, Cristo no condena el acto de dar, sino la falta de corazón detrás de la acción. Lo que denuncia es la hipocresía de quienes cumplen con lo externo mientras ignoran lo esencial. ¿De qué sirve dar grandes sumas si nuestro corazón sigue vacío? ¿De qué sirve cumplir con las normas si no vivimos el amor, la compasión y la verdad? Porque la fe verdadera no se construye con gestos forzados, sino con convicción profunda. No crece con la culpa, sino con la revelación de que Dios no nos necesita como donantes obligados, sino como hijos que eligen amarlo con todo lo que son. Y esto nos lleva a un punto crucial, el llamado a la transparencia. En muchas iglesias modernas, el diezmo ha sido transformado en una herramienta de control financiero, en un mecanismo que no solo genera presión, sino que, en algunos casos, ha llevado a abusos y manipulaciones. Pero la fe cristiana no es un negocio. La iglesia no es un mercado de transacciones espirituales, donde se compra el favor de Dios con dinero. En los primeros tiempos del cristianismo, la comunidad de creyentes compartía sus bienes con un solo propósito: ayudar a los necesitados, sostener a los más débiles, vivir el evangelio con autenticidad. En Hechos 2, 44-45 se nos da un ejemplo poderoso. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, vendían sus posesiones y bienes, y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Esto no era una imposición, sino un acto de amor. Nadie daba porque se sentía obligado, sino porque entendían que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Y es aquí donde debemos volver a la raíz de la fe. Porque el llamado de Cristo no es a vivir bajo cargas impuestas, sino a experimentar la libertad de una vida guiada por el amor y la verdad. No se trata de dar por presión, sino por gratitud. No se trata de seguir reglas ciegamente, sino de comprender la esencia de cada enseñanza. Jesús vino a liberarnos, no a esclavizarnos bajo un sistema de normas inflexibles. Nos mostró un camino en el que la fe no es opresión, sino expansión. Donde el amor no es una moneda de cambio, sino la base de toda relación con Dios. Y esto nos deja con una elección. Podemos seguir viviendo una fe superficial, basada en la repetición de costumbres sin cuestionar su propósito. O podemos dar el paso hacia una fe profunda, donde cada acto de generosidad nazca de la alegría de saber que estamos reflejando el amor de Cristo. Porque, al final del día, lo que Dios busca no es nuestro dinero, sino nuestro corazón. Y un corazón que ha entendido el verdadero significado de la fe nunca da por obligación, da porque ha sido transformado por el amor. Y si Dios busca nuestro corazón antes que nuestras ofrendas, ¿qué sentido tiene una fe construida en la obligación? ¿Qué valor tiene un acto de generosidad si está impulsado por el miedo y no por el amor? Jesús nos mostró que la relación con el Padre no se basa en un contrato de exigencias, sino en una comunión libre y sincera. Y sin embargo, ¿cuántos han transformado la fe en una carga, en una lista de deberes y prohibiciones que sofocan el alma en lugar de liberarla? Aquí es donde debemos hacer una pausa y preguntarnos: ¿estoy viviendo una fe auténtica o simplemente sigo un sistema impuesto? ¿Estoy dando porque mi corazón se desborda de gratitud, o porque me han dicho que si no lo hago, Dios no me bendecirá? La respuesta a estas preguntas revela el estado de nuestra relación con Dios. Y es que la verdadera fe no es un conjunto de normas vacías, sino una transformación interna que nos lleva a vivir conforme al amor divino. Por eso, cuando algunos predicadores insisten en que el diezmo es un requisito inquebrantable, debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 6 y 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Es el dinero el centro de nuestra fe? ¿Es el cumplimiento de una ley lo que nos define como hijos de Dios? ¿O, por el contrario, es la transformación del corazón lo que realmente importa? El problema surge cuando la fe se convierte en un mecanismo de poder,
cuando la enseñanza de la generosidad es distorsionada para ejercer control sobre las personas. Es entonces cuando la Iglesia, en lugar de ser un refugio, se convierte en una estructura rígida que impone cargas pesadas sobre los hombros de los creyentes. Pero esto no es lo que Jesús vino a establecer. Él no formó un sistema basado en el temor, sino en la verdad que libera. En Juan 8:32 encontramos una de sus promesas más poderosas: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La fe cristiana no debería ser un yugo, sino una puerta hacia la libertad. No debería ser un espacio de manipulación, sino de crecimiento espiritual genuino. Porque cuando la fe es real, cuando se vive desde el corazón y no desde la imposición, se convierte en la fuerza más poderosa para transformar el mundo. Entonces, si el diezmo no es una obligación, sino una invitación a la generosidad, ¿qué debemos hacer con nuestras ofrendas? La respuesta está en la enseñanza de Cristo: dar con alegría, dar con amor, dar para ayudar y no para cumplir con una cuota. En 2 Corintios 9:7, Pablo lo expresa con claridad: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí no hay coacción, no hay amenazas de maldición, no hay exigencias que atan la conciencia. Solo una invitación a participar del amor de Dios a través de la generosidad voluntaria. Porque al final, el acto de dar no debería ser un peso, sino una expresión de fe, una forma de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y si esto es cierto, entonces debemos preguntarnos: ¿dónde está nuestra verdadera confianza? ¿Está en el dinero que damos? ¿En las promesas de prosperidad que algunos venden como garantía de bendición? ¿O está en Dios, que conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos? Jesús nos enseñó a no preocuparnos obsesivamente por el futuro, sino a confiar plenamente en el Padre. En Mateo 6:26, nos deja una imagen llena de sabiduría y paz. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Aquí radica la esencia de la fe cristiana. No en el cumplimiento ciego de normas, sino en la certeza de que Dios provee, de que su amor es inagotable y de que nuestra vida está en sus manos. Por eso, el llamado no es a dar por miedo, sino a vivir con una confianza plena en la bondad divina. Y esta confianza no se construye de la noche a la mañana. Es un camino que requiere valentía, un proceso en el que aprendemos a soltar las cargas que otros nos han impuesto y a aferrarnos solo a lo que es eterno. Es la diferencia entre una fe infantil, basada en la obediencia ciega, y una fe madura, que se sostiene en la convicción profunda de que Dios es fiel. Porque la verdadera fe no depende de sistemas humanos, sino de la relación directa con el Creador. No se mide por la cantidad de dinero que se entrega a la Iglesia, sino por la disposición del corazón para amar, para servir, para vivir conforme a la verdad. Y esa verdad nos dice que Dios no nos quiere esclavos de un sistema religioso, sino hijos libres que caminan en su gracia. Y es en esta libertad donde encontramos el propósito real de nuestra existencia. No hemos sido llamados a una fe temerosa, sino a una vida plena en Cristo. No hemos sido creados para ser manipulados por doctrinas que distorsionan el Evangelio, sino para experimentar el amor de Dios en su máxima expresión. Así que la pregunta sigue en pie: ¿vives una fe auténtica o una fe impuesta? ¿Das con libertad o por presión? ¿Tu relación con Dios está basada en el amor o en el temor? La respuesta no la encontrarás en discursos llenos de imposiciones, sino en lo más profundo de tu alma, donde la voz de Dios susurra con suavidad: ven a mí, y encontrarás descanso.